Ella tenía esos tres roles. Ella era profeta, así que ella ejerció un ministerio. Ella era juez, así que ella ejerció una profesión. Y ella era esposa, así que ella logró tener una familia. Esos fueron los roles que Débora desarrolló. Como siempre, comenzamos con una pregunta. ¿A qué yo le temo? ¿A qué yo le temo? Después vamos a ir desarrollando cómo nos vamos a contestar esa pregunta. La Biblia registra y cuenta que era un ciclo de rebelión el que se encontraba el pueblo de Israel. Sabemos y hemos estudiado que el pueblo de Israel tenía un ciclo de rebelión. ¿Cuál era ese ciclo de rebelión? Ellos pecaban, Dios los castigaba, ellos clamaban, Dios los rescataba y ellos volvían a un mayor pecado. Era un ciclo de rebelión que tenía el pueblo de Israel. Como había muerto ese juez, el pueblo estaba haciendo lo que le daba la gana. El pueblo estaba en rebelión total y por causa de esa rebelión venía castigo para el pueblo. Y en medio de esa opresión difícil del pueblo que estaba siendo castigado por ese rey, Dios llama a una mujer. Y yo quiero que nosotros entendamos en la época que se encontraba Débora, en una época donde para el pueblo de Israel, si gobernaba una mujer, era un tiempo de desgracia. Representaba que era un tiempo de humillación. Así que Dios llama a Débora en un momento donde había violencia, donde había crueldad, y Dios la llama en un tiempo donde culturalmente la mujer no tenía derecho. Así que ya se tuvo que enfrentar a lo que siempre le enseñaron. ¿Y qué le enseñaron a ella? Que la mujer estaba para el hogar, para la casa, para la familia. Pero Dios la estaba llamando en ese momento para levantarse como juez, para dirigir y gobernar un pueblo. ¿Ella tuvo temor? Yo creo que sí. Porque la valentía no es ausencia de temor. La valentía es la capacidad de levantarme en medio del temor que yo pueda tener. Imagínate que no era tan solo el ambiente social que se encontraba y económico, sino que ya se levanta en un ambiente donde la teología era que ella no tenía derecho para estar en gobierno. Y ella decidió obedecer a Dios y decidió ejercer la voluntad de Dios y decidió levantarse en contra del temor que ella podía tener y sentarse ahí a liderar a un pueblo rebelde. Mira lo que Dios hace. Dios libera sus capacidades. Dios la libera como profeta. El que ella sea profeta le da la capacidad de conocer que el futuro. El don profético carga el discernimiento de espíritu, carga sabiduría y carga ese don de ciencia. Hay dones que Dios te lo activa en un momento dado en tu vida para una asignación en específico. Y nosotros tenemos que buscar desarrollar que esos dones. Te pregunto, ¿tú conoces los dones que Dios te ha dado? Para el mundo judío, ese rol no era fácil. Así que Dios la levanta y le hace el reto de ser juez, de gobernar, de dirigir y de guiar. Hay retos que llegan en nuestra vida en un momento difícil. Yo meditaba hoy y decía, Señor, es que si nosotros vemos las noticias, Puerto Rico está en un estado difícil. Las naciones están en un estado difícil. ¿Tú te imaginas que Dios te llama a emprender algo en un momento como este? ¿Estarás dispuesta a vencer el temor y cruzar las malas noticias que te dicen este no es el mejor momento para emprender, este no es el mejor momento para hacer esto, este no es el mejor? Tú no ves la situación económica, tú no ves la situación moral, tú no ves la situación política, tú no ves la situación social. Te estoy hablando de una mujer que en aquel tiempo culturalmente estaba enfrentando un reto, socialmente estaba enfrentando un reto, pero no permitió que el temor la detuviera y aceptó el reto de Dios y se levantó como juez de una nación rebelde, que para los hebreos el que una mujer gobernara era que estaban perdidos. Y dice la palabra que Dios la escogió, porque la Biblia enseña que Dios escoge los jueces. Así que Dios hizo un llamado fuerte. Yo no sé qué proyecto, yo no sé qué Dios ha puesto en tu corazón, no sé dónde Dios te ha posicionado como líder, pero yo quiero decirte que debemos de obedecerle a Dios.
Y que en medio de todo lo difícil que podamos estar, Dios nos da la capacidad de enfrentarlo. Así que Débora aceptó la voluntad de Dios, tomó la responsabilidad y se levantó en medio de un país, de una nación que la visión siempre era un hombre, siempre quien dirigía era un hombre. Así que ese rol permitió que ella administrara con justicia. ¿Qué don se vio? El don de la administración. Ella desarrolló el don de la administración, sintió la necesidad de ayudar, así que la gente comenzó a ir donde ella a buscar consejo. Ella se volvió una consejera. Dios le dio la sabiduría para aconsejar, para resolver conflictos, para situaciones. Una vez aprendí que nosotros podemos discernir la unción que tenemos conforme a las situaciones que vienen a nuestro alrededor. Yo quiero que por un momento tú mires lo que pasa a tu alrededor constantemente. ¿Qué es lo que alrededor constantemente tú atraes? Alrededor constantemente viene a ti. ¿Qué cosas? ¿Qué ocurre? Para que tú las resuelvas, para que tú las soluciones. Pues ahí están tus capacidades, ahí están tus dones. El pueblo venía donde ella en búsqueda de esos tiempos de paz. Y ella podía resolver las situaciones de cada una de esas personas. Yo te pregunto si por un momento tú te has puesto a analizar cuáles son los conflictos que mayormente yo puedo resolver, cuáles son las situaciones que otras personas me presentan, que tú puedas analizar, porque cada uno de nosotros tenemos un liderato. Lo podemos ejercer en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad, en diferentes áreas. Dios nos pone para resolver conflictos. Pero si no los identificamos, no podemos ver los dones, y los dones hay que madurarlos y desarrollarlos y capacitarlos. Cuando Dios nos llama, Dios nos capacita. No tengamos miedo. No tengamos miedo en el tiempo que estemos y no tengamos miedo en hacerlo, porque Dios nos capacita, nos trae todos los recursos que nosotros mismos nos vamos a sorprender. Así que ella no era militar, pero era una mujer de estrategia. La Biblia relata en el libro de Jueces que ella pudo discernir el momento de conquista y llama a Barak y le dice, ¿qué pasó? Dios te llamó a enfrentar a nuestros enemigos y no lo has hecho. Una de las cosas que admiro de Débora es que ella sabía sujetarse a autoridad. La mujer de Dios sabe sujetarse a autoridad y no invade la autoridad de otros. Débora no pasó por encima de Barak. Débora reconoció que la capacidad militar estaba en Barak, pero fue motivadora, exhortó y acompañó y apoyó a Barak a ejercer su propósito. La mujer de Dios no detiene a nadie ni va por encima de nadie. La mujer de Dios discierne la capacidad de otro, lo ayuda a levantarse y si lo tiene que acompañar, lo acompaña en la batalla. Eso hizo Débora. Débora se levantó como profeta, aceptó su ministerio. Se levantó como juez, aceptó gobernar. No dejó de ser mujer y esposa en su hogar a ministrarlo. Y no tan solo eso, levantó el ministerio de otro. Levantó el ministerio de otro. Si la cultura hubiese tenido razón de que era vergüenza que ella gobernara, el testimonio lo invalidó. ¿Sabes por qué? Porque ella gobernó por 40 años y hubo paz. Si Dios no hubiera estado con ella y hubiese un tiempo de vergüenza, no hubiese habido paz. Pero ese pueblo se encaminó, ese pueblo dio fruto por 40 años. Eso me dice a mí que Dios estaba con ella. Hay muchas cosas que yo he escuchado de Débora, llevo años estudiando de ella, pero quise tocar su carácter, quise tocar su experiencia como persona, porque nos identifica a nosotros. Así que la que no ha hecho el ejercicio de poder ver todos los roles que Dios ha desarrollado. Débora comenzó como profeta, como juez y como mujer, pero terminó desarrollándose como madre de naciones. Nuestras acciones van a producir fruto en nuestra vida. Y hay un rol que Dios va a capacitar en ti.